Estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor porque podemos abrir las Escrituras. Él nos habla a través de su palabra, este libro precioso, este libro que es un manual práctico para nuestra vida, donde encontramos todas las verdades escritas, donde encontramos un estilo de vida diferente, donde encontramos el corazón de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y también lo que Dios va a hacer en el futuro. Aquí encontramos pasado, presente y futuro. Y en esta ocasión quisiera compartir un versículo que está en el libro de Job, un libro bastante profundo. El libro de Job, capítulo 19, verso 25, es un texto muy conocido donde incluso hasta en los cementerios, hasta en las sepulturas se encuentra este versículo donde dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Un versículo aparentemente sencillo, pero no es tan sencillo. Está hablando Job de una profundidad tremenda. Job fue un hombre que sufrió muchísimo y él dice estas palabras cuando está sufriendo tantas enfermedades, tantas cosas que le habían venido a su cuerpo, lo había perdido absolutamente todo, estaba en una desgracia, estaba sufriendo con aquella enfermedad también que le había venido y era tremendo lo que estaba pasando Job. No ha habido hombre en la historia que ha pasado tanto sufrimiento como pasó Job, aparte del Señor Jesucristo. Vemos que Job fue un hombre que sufrió porque, aunque él no entendía lo que le estaba sucediendo, y es que hay cosas que pueden llegar a nuestra vida, que nosotros no las entendemos. Hay cosas que pueden llegar a causa de un pecado, algo que hice y eso me pasó factura. Pero hay cosas que no tienen que ver nada con una mala vida o con el desorden o por haberle fallado a Dios, sino que hay cosas que vienen que nosotros no las vamos a entender. Incluso estando bien con el Señor pueden venir cosas a nuestra vida, pueden venir enfermedades a nuestra vida, y es que el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero recordad que yo he vencido al mundo. Y Job fue un hombre que sufrió muchísimo, pero Job se mantuvo firme. Job se mantuvo siempre firme en los caminos del Señor porque Job conocía a Dios y por eso dice: yo sé que mi Redentor vive. Él sabe que Cristo vive. Entonces, aunque él no le entienda lo que él está pasando, él siempre se permaneció firme. Él lo perdió absolutamente todo. ¿Y qué dijo él? Son unas palabras tremendas: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y es que aunque nosotros estemos pasando dificultades tremendas, como dije, ninguno ha pasado una enfermedad o lo que le pasó a Job, porque no solamente fue una enfermedad, sino que perdió todo, murió toda su familia. Fue tremendo lo que pasó. Había una lucha tremenda entre el cielo y el infierno, entre Satanás y Dios, aunque nosotros no entendamos las cosas, pero sea el nombre de Dios bendito. Él perdió absolutamente todo, incluso su mujer le logró decir: aún retienes tu integridad. ¿Cómo era este hombre íntegro? Y dijo: maldice a Dios y muérete. Pero él siempre se mantuvo, él nunca claudicó. Y logró decir también una frase tremenda que rompe todos los esquemas. Logró decir en el versículo 13, verso 15: aun he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Qué tremenda confianza tenía Job. Él dio, él quitó: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me mate, en él esperaré. Eso está diciendo Job: aunque él me mate. Job esperó en Dios, pasó toda esa tremenda dificultad, pero Job fue restaurado y todo lo que él tenía logró tener el doble después. Como toda vida, cuando uno viene del mundo siempre es restaurado y pasa una vida mejor, pasa una vida, siempre van a haber sufrimientos en la vida del creyente, pero tenemos esperanza, pero tenemos a Cristo con nosotros. Y Dios transforma la vida, Dios cambia la vida, es un nuevo nacimiento en nuestra vida y siempre el Señor nos dará más de lo que nosotros pedimos. Él se mantuvo siempre firme, Job, y él dijo: yo sé que mi Redentor está vivo. Él sabía, él lo que quiere decir es que sabe que el Señor Jesucristo es eterno, que Él está vivo y se levantará, dice, sobre el polvo. Que es lo que está diciendo, que ese Señor Jesucristo que está vivo vendrá a esta tierra. Y claro,
y tomará un cuerpo humano. O sea, aquel verbo, Dios fue hecho carne, Dios se manifestó en carne, ese verbo se hizo carne, como un ser humano y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan en su libro. Y ese verbo fue hecho carne, pero aquí Job está diciendo que Cristo vendrá a esta tierra, se va a hacer carne, pero para que se levante del polvo tiene que morir. Job sabía que Cristo iba a venir a morir por él. Por eso dice, yo sé que mi Redentor vive, y después dice, al fin se levantará sobre el polvo. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Está hablando que Jesucristo va a venir a este mundo, que se va a hacer carne y que va a habitar entre nosotros, que va a morir en la cruz del Calvario, pero no se va a quedar en la cruz, no se va a quedar en la tumba, sino que va a resucitar al tercer día. Qué bonito lo que encontramos en un solo versículo y en este libro de Job, donde nos habla que el cristiano pues va a sufrir, vamos a tener muchas dificultades en nuestra vida, pero en Cristo somos más que vencedores. Siempre el final será muchísimo mejor. Lo que con lágrimas, dice la Biblia, sembraron con regocijo, van a recoger, van a cegar. Hermanos, es importante notar que aunque pasemos aflicciones, Cristo, el Señor, siempre recompensa, está con nosotros, Él sabe lo que tiene que hacer, aunque nosotros no lo entendamos, y tenemos que estar con aquella plena seguridad que el Señor Jesucristo está con nosotros, que Él vive, que Él resucitó entre los muertos, porque nosotros andamos con fe, andamos por fe y no por vista, y que Él vendrá algún día de nuevo a recoger a su pueblo. Que el Señor les bendiga a todos los que van a ver este corto devocional en esta ocasión. Bendiciones para todos.